Muy buenos días para todos, que el Señor les bendiga. Un placer estar en esta mañana, una vez más aquí en la casa del Señor. Y no me digan que tienen calor. ¡Qué novedad! No, estamos un poquito mejor acá, más agradable que afuera, ¿no? Pero es así, el tiempo se da así, estamos en verano, pero damos gracias a Dios por la presencia de cada uno y aquellos que pudieron venir aquí en esta mañana a la casa del Señor. Hay muchos hermanos que por cuestiones de salud, por esta intensa calor, porque les baja la presión o les sube, u otros problemitas físicos de salud, no pueden estar con nosotros. Los saludamos porque seguramente nos estén viendo a través de YouTube y también a todos aquellos que están escuchando la radio escuchas de la emisora Logos. Muy bien. Los invito en esta mañana, si quieren seguir una lectura, la lectura bíblica en el libro de Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículo 22 al 25. Vamos a ver allí lo que la palabra del Señor dice al respecto. Titulé en esta mañana el mensaje que dice: cambió el viento. 3 puntos suspensivos. ¿Cambió el viento? Y puse 3 puntos suspensivos. Dice aquí: Jesús calma la tempestad. Por lo que vamos a leer, aparentemente va en contrasentido de lo que nos está sucediendo hoy en día como país, ¿no? Por la gran sequía que hay aquí en nuestro país y creo que también en la región, ¿no? Pero saben, no voy a hablar del clima, no voy a hablar de la sequía, porque el texto que vamos a ver hoy, habla sobre la lluvia, el viento, la tempestad, y todos queremos eso, ¿no? Pero el clima se lo voy a dejar a otros, a Nubes Cisneros, Juan Torraca, alguno que ustedes elijan por ahí. Vamos a hablar en esta mañana de otra clase de tormentas que nos afligen en la vida y que también nos afectan, ¿no? Dice así la palabra de Dios: aconteció un día que entró Jesús en una barca, lo hizo con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se hundían y peligraban. Vinieron a él y lo despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando Jesús, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y sobrevino la calma. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Atemorizados, los discípulos se maravillaban y decían unos a otros: ¿pero quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y lo obedece? ¿Qué les parece si nos involucramos todos en la siguiente escenografía? Los voy a invitar. Es un día lindo, un día apropiado, un día bueno para realizar una actividad al aire libre, para salir y tomar un poco de aire. Y bueno, cada uno puede elegir un lugar aquí dentro de Montevideo. Con mi familia, con Carla, elegimos el Parque Rivera. Bueno, los invito a ir al Parque Rivera, ¿no? Es un lugar hermoso, hay un lago muy lindo, muchos árboles. Y bueno, nos preparamos allí. Vamos arriba y llevamos las cosas pertinentes para pasar un lindo momento al aire libre, disfrutar de la naturaleza, de la creación de Dios y también de la comunión con los hermanos. Y bueno, ¿qué llevamos? Llevamos sillas playeras para estar más cómodos, preparamos la vianda, los refuerzos, los alimentos. Algunos, si quiere, puede llevar asado o hamburguesa, chorizo, porque hay parrilleros diversos allí en ese lugar donde se puede hacer todas estas cosas. Y vamos a tener que llevar también agua, y hablando de agua voy a hidratarme un poco. Podemos llevar gaseosas, el termo, el mate. Eso se lo voy a dejar a mi esposa, Carla, porque si yo hago el mate lo arruino. Carla lleva el termo, prepara el mate y saca fotos. Ustedes que la conocen que es así. Del lindo lugar, de los pájaros, del lago que se ve allí en el Parque Rivera. Vemos a Dani por ahí también con sus productos ricos, llevarlos allí. Las masas, los postres, los bizcochos, todo eso y demás.
Me falta dar la dirección de está la panadería, después la doy. Y bueno, y alguno más que quiera llevar algo más, ¿no? Preparándose para ese momento lindo y pasarla bien al aire libre. Bueno, los jóvenes pueden llevar la red de voleibol, la pelota de voleibol, de fútbol. Podemos llevar el tejo. Hablando de todo un poco, hace poco estuvimos en el Parque Rivera jugando al tejo. Y ustedes no saben qué gran partida al tejo que tuvimos. El tejo es como si fuera el juego de las bochas, algo similar. Hay un tejo chiquito, redondito, hay que tirarlo. Y el que está cerca, hay 1 lado y 6 del otro, de diferentes colores, para diferenciarlo, y el que está más cerca gana. Pero ustedes no saben qué partido lindo jugué con 2 bellas princesas. De 3 y de 6 años. Una se llama Mía, hija de Kelly y de Diego, y la otra Brendita, hija de Gabriel y de Jessy. Realmente nos divertimos mucho, digamos, ¿no? Jugar es un decir, pero hermanos, amamos pasar ese tiempo en familia. Realmente nos divertimos, aunque uno tenga que ir para aquí, para allá, porque es una hipérbole lo que voy a decir, pero juntar el tejo por todo el parque. Porque se imaginan tirando a Mía de 3 años, ¿no? El tejo está, y tiraba para aquí, tiraba para allá, y había que buscarlo aquí, había que buscarlo allá. Brenda tiene un poco más de noción, ya es más grande, pero igual, más allá de eso no importa, digamos. Uno lo hace porque es algo lindo, estar con la familia, con mi hija, con nuestras hijas, con mi esposa, con el yerno, con los yernos cuando van todos, con las nietitas preciosas que el Señor nos dio, y con los hermanos en la fe. Qué lindo, ¿no? Pero de repente se empieza a nublar. De repente caen unas gotas y se viene una tormenta de aquellas. Ay, ¿qué hacemos ahí? Bueno, ahí veo ya a Anabel diciendo, apurate, Dani, juntar las cosas, ponen así, ¿no? Se van a mojar todos los productos. Y bueno, todos empezamos a correr y a juntar las cosas. Y bueno, lamentablemente tenemos que irnos, porque se han frustrado los planes de poder seguir disfrutando y pasar tiempo al aire libre. Pero hermanos, yo quiero traer este enfoque hacia algo más profundo en nuestras vidas, ¿no? De lo que hemos visto hasta ahora. Otra realidad más fuerte que nos toca muchas veces más directamente y es muchísimo más importante de lo que mencioné hasta ahora. ¿Cuántas veces tú y yo por diferentes motivos nos hemos visto, ¿cómo les puedo decir?, trastornados y se nos esfumaron nuestros planes y decimos, Señor, este proyecto que tenía, ¿qué pasó? Se me fue, lo perdí. Les voy a poner algunos ejemplos de vida. Por ejemplo, todos los que estamos aquí tarde o temprano hemos rendido examen, ¿no es cierto? Ya sea en la secundaria, ya sea en la facultad, ya sea Mario, digamos, en el seminario bautista, ya sea para ingresar a algún lugar para poder trabajar, lo que sea, pero hemos rendido examen. Y bueno, ¿qué pasa? Nos preparamos, estudiamos, nos quemamos las cejas, como se dicen, pero por ahí llega la nota final diciendo, no aprobaste. ¡Pah! ¡Qué bajón! ¡Qué desilusión! A mí me tocó eso porque fue la primera experiencia en el sentido laboral. No tenía los 18 años, no llegaba a los 18 años, pero en el Gallito, en aquel entonces, del diario El País salió, capaz que los más memoriosos lo conocen, salían todo, digamos, las cosas de trabajo, ¿no? Y el Banco República abría una inscripción para poder ingresar, ¿no? Entonces me preparé al respecto, ¿no? Allí fue, me evaluaron con una prueba, pero ¿saben en lo que perdí? Capaz que los más jóvenes no se dan cuenta, pero los más viejitos, no entro en eso, en ese tema, los que peinan canas, saben de lo que voy a hablar. Perdí en dactilografía, en una máquina Remington, esas máquinas tremendas, capaz que Witton en los principios, allí en el Banco República, la llegó a usar. No existía la computadora. Miren que yo tenía 17, 18 años. No existía las computadoras. Y perdí en esas máquinas, digamos, porque la redacción fue muy lenta. Había un tiempo que te marcaban un tiempo y yo me equivoqué también en algunas cosas. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Salí de allí bajoneado y triste. Pero después
Mis padres me mandaron a una academia, aprendí mejor y con el tiempo aprendí contabilidad y dactilografía, que a la postre me sirvieron mucho para defenderme en la vida. Momentos lindos, pero cambió el viento. Otra experiencia de la cual quería hablar. Vamos a nuestro trabajo, como de costumbre, es un día común y corriente. Entramos y allí el jefe de sección me dice, vení un poquito, quiero hablar contigo, y te lleva a la oficina. Ya te imaginas, ¿no? ¿Sabes una cosa? Y lamentablemente la empresa va a prescindir de tus servicios. No podemos contar más contigo. Algunos te dicen los motivos, otros no. Y te dicen, pasá por contaduría, allí te van a hacer la liquidación correspondiente, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué momento? Quedamos pálidos, es un bajón. Es complicado pasar por esa instancia y por ese momento. ¿Por qué? Porque tenemos un presupuesto armado, ¿no es cierto? Tenemos una familia detrás. Tenemos que pagar la luz, pagar el agua, pagar el gas, aquellos que alquilan ni les digo. Tenemos una familia por detrás que hay que sostener y alimentar, etcétera, etcétera. Debemos cumplir con nuestras obligaciones. Cambió el viento, más allá de que sabemos que hay una cobertura, un seguro, pero no es lo mismo, no es el total del sueldo, ¿no? Tenemos que ajustarnos los cinturones. Pero la palabra de Dios dice, mozo fui. Dice la Biblia, David hablando, y ahora soy viejito, pero no he visto ningún justo desamparado. Amén. ¿Te encuentras tú dentro de lo que está diciendo David? Ni su simiente que mendigue pan. Otra experiencia de vida donde vemos que el viento cambió es cuando estamos viviendo una vida tranquila, como dicen algunos de los hermanos que tenemos aquí por acá, chévere, está todo chévere, normal. Pero de repente nos duele algo, nos pasa algo, nos afecta la salud y vamos a la mutualista, hablamos con nuestro doctor de cabecera, capaz que nos deriva a un especialista, nos mandan a hacer estudios, nos mandan a hacer análisis, un hemograma, que es generalmente lo que mandan de entrada, ¿no? Y por allá luego vemos que el diagnóstico no es favorable y nos empezamos a asustar. Estábamos bien, pero cambió el viento. O pasa algún accidente que nos puede pasar y suceder a todos, porque en el mundo tendremos aflicción, dijo el Señor, ¿no? Nos pasa un accidente, miren, yo recuerdo como si fuera hoy. Tenía unos 11 años de edad, era temprano, era de mañana, mi madre fue a preparar, a calentar un líquido, ahora no recuerdo qué quería hacer ella, digamos, ¿no? Pero lo estaba calentando lo que se llamaba un primus. No sé si actualmente existe el primus. Si ustedes, los jóvenes, no creo que lo conozcan, los mayores sí. Un artefacto para calentar. En aquellos tiempos, estoy hablando de hace muchos tiempos, ¿no? De la era de los dinosaurios. Pero recuerdo los gritos de mi madre. Ella tenía una blusa sintética, una prenda, y de repente tomó el fuego esa prenda y se incendió y tuvo quemaduras muy importantes. Mi padre trató de apagar el fuego en mi madre con las manos, se quemó las manos y realmente fue un momento muy complicado para mi hermana y para mí, que éramos chicos, más para mi madre, que tuvo que ser internada por muchos meses, ¿no? A raíz de las grandes quemaduras importantes que ella tuvo en su cuerpo. Cambió el viento, estaba todo normal, íbamos a tomar el desayuno y de repente vino, entre comillas, esa tormenta que afectó a nuestro hogar y a nuestra familia. Al año siguiente, gracias a Dios ya mi madre estaba bien, era la Navidad y todos los años la festejábamos y celebrábamos en familia con nuestros abuelos. Siempre los 25 estábamos allí, con nuestros abuelos paternos, de origen armenio, y allí estábamos, entre otras cosas, comiendo ¿qué? Asado no, estábamos comiendo lemeyún. Era la comida, digamos, preferida de todos los armenios. No sé si ustedes lo conocen, el lemeyún. ¿Lo conocen? Es muy rico realmente, ¿no? Y bueno, estábamos pasando un momento hermoso. Yo era un chico, un niño,
Tenía mis amigos allí, mis primos, nos divertíamos, reíamos, jugábamos, era en La Teja, y en esos barrios, La Teja, Belvedere, los chicos de aquel entonces les gustaba mucho jugar al trompo. Y a mí mi padre me enseñó a tirar el trompo, digamos, había que tener una habilidad muy especial para jugar con el trompo, ¿no? Y bueno, con los pibes allí jugábamos al trompo, ¿y luego qué? Y luego se armó un partidito de fútbol ahí en la calle, vamos a jugar al fútbol. Y ahí viene el tema. Yo era un chico que corría y corría y corría, me gustaba jugar adelante, y en una de esas, estando por hacer el gol, viene uno, me cruza y me da una patada, perdonen la expresión, pero en el fútbol lo llamamos así, una infracción, vamos a ser más deportivos. Tan fuerte que volé, era flaquito yo, y el cuerpo mío cayó sobre el brazo y me quebré. ¡Qué experiencia espantosa, hermanos! Horrible. Ahí enseguida todos vinieron, mi padre, mis tíos, me pusieron 2 tablitas, después supe que fue doble fractura. Me pusieron 2 tablitas, 2 maderitas, la ataron, y allí mi padre agarró el coche, me acuerdo que tenía un Ford Prefect, lo más rápido que pudo con mi madre me llevaron y trasladaron a traumatología en el hospital de clínicas, pero qué momento cuando íbamos en el camino y teníamos que atravesar las vías del tren. Ay, cuando el auto decía pa, 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 porque no eran los amortiguadores de los coches nuevos de ahora. Qué dolor, hermano. Cambió el viento, estábamos alegres, en familia, divirtiéndonos, yo un niño jugando, y de repente pasó lo que pasó. Situaciones que nos toca vivir en esta vida. Los que fueron al campamento hace poco escucharon a mi esposa dar el testimonio. Cuando a ella le tocó cerrar en una mañana el devocional, cuando le entregaron la antorcha y ella después se la pasó a una de las jóvenes de nuestra iglesia. Y ella, entre otras cosas, habló de la situación que tuvo que atravesar, del mal momento cuando le tocó pasar por los 2 cánceres, otro momento complicado, ¿no es cierto?, en la vida. Qué difícil fue para ella, sobre todo, atravesar ese momento tan agresivo que es el cáncer y lo que ya todos sabemos, ¿no? Afectó a ella, al entorno familiar, en fin, un momento muy delicado y muy complicado. Y yo sé que muchos de ustedes también están atravesando por momentos así, ¿no es cierto?, familiarmente hablando o personalmente, con situaciones delicadas. Pero hermanos, no estamos solos. El Señor está en la barca. A veces podemos decir como los discípulos, ¿estás durmiendo? Yo lo podía haber dicho, ¿dónde estás, Señor? Porque mirá lo que me está pasando, mirá la realidad de vida, lo que estoy experimentando, ¿por qué me permites? Pero sabes, el Señor está ahí, siempre, y la presencia de Dios marca la diferencia en el Hijo de Dios. ¿Podemos decir amén? Todos sabemos lo que pasó últimamente con el tema del COVID-19, ¿no? La pandemia que afectó a este mundo y a la humanidad. Qué cambio que hubo, ¿no?, a nivel mundial. Familias sin trabajo, familias que perdieron el empleo, muchos negocios quebrados, crisis familiares. ¿Cuántas crisis familiares hubieron en estos años a raíz del hastío que provocó en muchos países, no tanto aquí, pero en muchos países el encierro por cuarentena? Miles y miles y miles en todo el mundo de contagiados y también personas que fallecieron. ¿Y esto qué hizo en el mundo? Aumentó la preocupación, aumentó la angustia y aumentó el estrés, porque la economía a nivel mundial sufrió un durísimo golpe y el mundo quedó paralizado. Para este mundo cambió el viento. Pero más allá de todas estas cosas que he mencionado, de estas realidades y experiencias de vida,
como hijos de Dios, como cristianos, como personas que tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, yo puedo decir totalmente y poner las manos en el fuego por el Señor y estar seguro que si el Señor está en mi vida, está en mi barca, está en mi hogar, más allá de lo que yo pueda pasar, esto va a generar en mí un gozo, una paz, esa paz que sobrepuja todo entendimiento, que yo voy a poder ayudar a los demás, que yo voy a poder transmitir esos valores, que yo y tú podemos transmitir el amor de Dios, que yo y tú podemos transmitir la paz que el Señor nos dio. Podemos predicar realmente este verdadero evangelio de palabras y con hechos. Y lo que voy a decir no es poner un cassette porque lo escuchamos 2 por 3, decir porque en medio de todas estas adversidades en Cristo somos más que vencedores, no es poner el cassette, sino que es una experiencia de vida y una realidad que los cristianos vivimos y podemos decir amén, ¿cierto? No en vano, aquí muchas veces los chicos de alabanza nos invitan y cantamos y adoramos y alabamos al Señor diciendo en Cristo somos más que vencedores. Y en Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Recuerdo que en el peor momento de la pandemia, aquí los jóvenes estaban sirviendo al Señor con el proyecto 5000. Recuerdo aquí algunas fotos con ellos, todos allí tendiendo también las mesas, poniendo las vianditas, con matrimonios también que estaban ayudando y sirviendo a otras personas que estaban en situación de calle. Y muchas veces entregándole también un cafecito, ¿no es cierto?, a los que estaban en la parada, alguno que bajaba del ómnibus, pero las bandejitas, esas vianditas que se armaban con comida, había también algo lindo, como decía, se le escribía sonríe, el Señor te ama, o un versículo bíblico, para que esa persona también no lleve solamente algo, digamos, material, el alimento, la comida, sino también que vea lo que la palabra de Dios le está diciendo, porque habían versículos bíblicos también. Los muchachos fueron sensibles al dolor y a la necesidad del prójimo. Estamos hablando de impactar con nuestras vidas en aquellos que están viviendo sin esperanza, porque no tienen a Cristo y no tienen esperanza, hermanos, yendo en sus barcos a la deriva. Y ponte a pensar cuántos pueden ser nuestros amigos y propios familiares, y muchas veces esto me toca a mí, están yendo por esas barcas. Y vienen las tormentas y se levantan los grandes vientos huracanados. La vida los empieza a golpear y no saben a quién recurrir. Y por ahí, y lo sufro y lo tengo en la familia, recurren a las drogas. Como un sobrino lamentablemente lo está haciendo. Los jóvenes de hoy en día lo están haciendo. Qué mal que ha provocado esto a la sociedad, ¿no es cierto? Las drogas. Y como otros recurren, yo qué sé, a otras sectas, a otras religiones, buscando que el navío, que la barca de su vida no se hunda. Pero tú y yo, hermanos, sabemos que solamente, y querido amigo que estás en esta mañana, quiero hacer énfasis en esto, que solamente tienes que recurrir al Señor Jesús, porque es el único que puede salvarte, es el único que puede restaurar tu vida y es el único que puede sanar tus emociones y salvar tu vida, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y mi hermano, yo no sé por qué situación de vida tú estás atravesando en esta mañana. Dios lo sabe. Y Dios es nuestro creador y Él nos conoce desde la punta de nuestra cabeza hasta la punta de nuestros pies. Él sabe por la situación que yo y tú estamos atravesando, pero quiero decir lo siguiente en esta mañana, que Él no nos dejará ni a la deriva, ni desprovisto, ni desamparado. Amén. A nosotros, a ti y a mí como iglesia nos toca ¿qué? Confiar y descansar en Dios.
sabiendo que el Señor es el creador y el sustentador de todas las cosas del universo y que nada, de nada, de nada, de nada, y perdonen la reiteración, se le escapa de sus manos. Nada está fuera de su control y dominio. Yo sé que a veces nos cuesta cuando estamos en medio de la prueba, de la tormenta, tener los objetivos claros, mirar el horizonte con claridad. Me ha costado a mí muchas veces, Señor, ¿qué está pasando? Y me pierdo en este mundo, digamos, en lo que me rodea. Y no enfoco mi mirada en el autor y consumador de la fe, es decir, no recurro a la palabra de Dios, no recurro al tiempo a solas con Dios, no recurro a mis hermanos para pedir un consejo, porque estamos afligidos, acongojados y nos perdemos, ¿no? Nos cuesta pensar. Pero hermanos, si estamos tranquilos, si estamos en paz, el Señor nos aconseja que pongamos nuestra mente y nuestro espíritu en las cosas de Él, porque siempre Él está presente. Debemos saber esperar los tiempos de Dios. Y esto es difícil a veces. ¿Por qué? Porque nosotros queremos las cosas ya. Estamos siendo bombardeados continuamente. Señor, estoy atravesando por este momento que me está golpeando durísimo. Perdí el empleo, perdí el trabajo, tengo familias muy enfermas, quebrantadas. ¿Dónde está, Señor? ¿Qué no actúa? Pero hay una canción que ahora no viene a mi mente, que la cantamos hace poco en el campamento del Señor, siempre está actuando, ¿no? Siempre. Y hermanos, qué lindo es cuando vemos al Señor llegada la ocasión, llegada sus tiempos, que no son nuestros tiempos, cuando Él se levanta. Podemos recibir tiempo de la bonanza de Dios. Busca al Señor, hermano. Buscalo en un tiempo de oración. Aparta un tiempo para estar delante de la presencia de Dios. Él quiere tratar contigo. Él quiere hablarte. Buscar la palabra de Dios también, hermano. Versículos claves que puedas recordar. Es importante en momentos así de pruebas. Recordar, Señor, me estoy hundiendo. Este viento y esta tormenta estoy hasta acá, Señor. Con el agua al cuello. Señor, pero en ti he puesto mi esperanza. Mi esperanza está en ti. Señor, tú eres mi buen pastor, como decía David. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Tú me vas a sustentar. Señor, estoy pasando por este momento doloroso, pero ten en cuenta que mi Dios pues suplirá todas las cosas conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Recordá versículos, textos bíblicos que son claves y lo van a hacer en ese momento. Señor, estoy pasando por un mal momento, pero sabes, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, etcétera, etcétera. Sé fiel hasta la muerte y yo, dice el Señor en Apocalipsis 2:10, te daré la corona de la vida. No dejes el barco, no abandones el barco de la fe. Sé fiel hasta dónde? Hasta lo último de tu vida. Sobre el particular, para mí en el campamento, y ya casi terminando, fue muy lindo, muy inspirador cuando tuvimos ese tiempo de poder separarnos en grupos al comienzo de la mañana, el tiempo del devocional. ¿Lo recuerdan aquellos que fueron? Lindo momento, ¿no es cierto? Y allí tuvimos la oportunidad de escuchar testimonios, experiencias de vida de los hermanos que ya conocemos y de otros hermanos que también
salieron de sus países por diferentes motivos, vienen del exterior y hoy en día están en Uruguay y se congregan aquí con nosotros. Y qué bueno y qué provechoso fue escuchar el testimonio de muchos de los hermanos que están aquí, que son del extranjero, cómo en situaciones delicadas, muchas veces de adversidades, ya sea por la política, ya sea por la economía, ya sea por lo que sea, tuvieron que atravesar. Y el Señor estuvo obrando en sus vidas, no los dejó a la deriva. Recuerdo en este momento el testimonio de Carla, porque también estábamos con Luis y con Carla en ese grupo, digamos, ¿no? De la situación laboral de ella, que ella tenía que, si querés contarlo, Carla, porque hay hermanos acá que no estuvieron en el campamento. Tú estabas trabajando en una empresa estatal, ¿no es cierto? Pero te mandaban a hacer algo que como cristiana no igual, como tú quieras. ¿Sigo? Bueno, pero gracias a Dios que ella dijo, no, yo no voy a renunciar a mi fe. No importa lo que digan ustedes, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Dios te abandonó? ¿Te desamparó? No, Él te bendijo, ¿es cierto? Y así también después de haber escuchado cada testimonio de los hermanos. Qué lindo, ¿no es cierto? Ese es el Dios que tenemos tú y yo, hermanos. Ese es el Dios de esperanza, que está con los brazos abiertos para guardar y cuidar a su pueblo. Recuerdo que en reuniones mi padre tocaba el acordeón, mi madre tocaba el órgano, y había una canción, en aquel momento le decían himnos, que decía, hoy, ayer y por los siglos, Cristo siempre es fiel. Cambios hay, es decir, tormentas vendrán, vientos huracanados llegarán, momentos malos vamos a tener, mas Cristo siempre que permanece fiel. ¿Amén? ¿Lo recuerdan? Sé que muchos de ustedes lo recuerdan, este himno. Mas Cristo siempre permanece fiel. Ese es el Señor que yo y tú tenemos. Y damos gloria y honra al que vive y vive para siempre. Habrá cambiado el viento, ¿cierto? Muchas veces a lo largo de nuestras vidas, pero el Señor jamás cambiará. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén y amén. Vamos a cerrar nuestros ojos unos instantes. Yo no sé por el momento que tú estás atravesando, pero si has venido aquí y estás en esta mañana pasando por un tiempo de fuertes vientos, huracanados, de lluvia, de tempestad, que azotan tu vida y tu hogar, eres un hijo de Dios y la presencia de Dios está contigo. No temas, cree en Él, obedécelo ciegamente, entrégate a Él, entrégate a Él. Él te ama, Él quiere bendecirte y sobre todo busca enseñarnos a depender de Él, no importa por la circunstancia que en esta vida nos toque atravesar. Búscalo en oración, allí donde estás, ora al Señor y decirle, Señor, ayúdame. Estoy pasando por un momento difícil de prueba. Pero para ti no hay nada imposible. Tú eres el Dios creador y sustentador de todas las cosas. Obrando tú, ¿quién impedirá? Ora al Señor allí. Tené un tiempo, mientras voy a pedir que el equipo de alabanza esté pasando. Tené un tiempo allí a solas con el Señor. El Señor quiere tratar contigo. El Señor quiere tratar conmigo. No estamos solos en esta lucha. Si Dios por nosotros, ¿quién, dice la Biblia, quién contra nosotros? Nada ni nadie nos va a poder arrebatar del amor de Él. Pedile al Señor así, Señor, ayuda, restaura mi vida, bendice mi vida. Él lo quiere hacer. Guárdame y sáname. En el nombre de Jesús. Amén.